un cambio. Para que haya un proceso de transformación y de renovación de la economía y de profundización de los cambios, de las posibilidades de cambio que están abiertas, evidentemente se necesita al menos otros 6 años de gobierno en la misma dirección. Porque la propuesta política es una propuesta de fondo y las transformaciones que se están planteando, como bien se ha comentado antes, tienen que al menos acabar con los destrozos que han producido 20 años de neoliberalismo. Cuando se hablaba antes de la pobreza extrema, hacia 1998, digamos para los sociólogos, había un 80% pobreza, 40% pobreza extrema y 40% de pobreza. Quedaba un 20% de la sociedad, que se calculaba un 17% clase media y un 3% ricos y muy ricos. Cambiar todo eso, darle educación, salud, agua, es muy complicado y muy lento, pero sobre todo cambiar digamos, una estructura económica como la que ha heredado el gobierno bolivariano es también muy lento. Sobre todo en un contexto de crisis, y la crisis internacional afecta al precio del petróleo, que es uno de los mayores ingresos, pero afecta también al papel que juega Venezuela a nivel regional y mundial. Bueno, ¿queréis alguno intervenir sobre este tema? Sobre el... Sí, yo coincido totalmente con el compañero. Creo que son necesarios otros 6 años para consolidar esto. Y si hay un poco de suerte que en esos 6 años hay una concienciación más general sobre los estragos neoliberales, pero la proyección del desgaste de Chávez lo hay, pero bastante menos de lo que la gente se cree. Tengo una serie de datos que lo demuestran, que lo avalan. Yo creo que, aunque suene a paradoja, la victoria el domingo de Chávez es imprescindible para que durante los próximos 6 años se creen las condiciones mediante las que Chávez deje de ser imprescindible. Es decir, que en los próximos 6 años se institucionalice el proceso, se pase del caudillismo a la dirección colectiva y haya, en lugar de más burocracia y más corrupción, mucha más participación y un desarrollo de la democracia del Estado. Es decir, Chávez tiene que ganar para que a partir de su victoria se pueda democratizar todavía más el proceso iniciado en el 98. ¿Y puede haber un chavismo sin Chávez? Sí, yo creo que debe de haberlo, porque no se trata del problema de la enfermedad de Chávez, es un problema de que estamos hablando de un ciclo histórico para la sociedad de Venezuela, de grandes transformaciones, no solamente en el aspecto político, que hemos hablado de unos grandes cambios institucionales, de un empoderamiento de gran parte de la sociedad que estaba marginada, pero es que también el gran reto es una gran transformación económica que no haga a Venezuela tan dependiente exclusivamente de las importaciones de alimentos, de muchos bienes de equipos, que es muy dependiente Venezuela en estos extremos, y también pues esa dependencia total del petróleo que genera pues ciertos fenómenos que son conocidos no solamente en Venezuela, sino en otros sitios del mundo, unas economías que tenderán también o se reciclan o generan nuevos modelos o encontrarán problemas a medio plazo. Sí, yo sí coincido con la opinión de los compañeros. Es cierto que es un problema, ¿no?, la excesiva personalización del proceso bolivariano en Chávez, al igual que en otros países de América Latina, pero es un problema que yo creo que aunque haya sido a lo mejor a raíz del cáncer y de los sucesos, están en la primera línea para ser tratados una vez se ganen las elecciones. El programa electoral y lo que se está fortaleciendo estos últimos tiempos es la construcción del poder popular. Se han establecido consejos comunales, se pretende que se establezcan miles de consejos comunales en provincias, en pueblos, ideas de comunas socialistas, todo eso viene en el programa electoral. Y aparte de consejos de la juventud, de la democratización de los medios de comunicación, con una ley que reparte el espectro radioeléctrico para que los medios comunitarios también puedan acceder. Es decir, coincido con lo que expresaba antes el compañero, de que realmente es imprescindible que para que el proceso baje y se constituya el poder popular y se refuerce la verdadera democracia, se cree una estructura alternativa a la democracia que conocemos hoy en día, la democracia burguesa, por decirlo de manera clásica, es imprescindible que gane, porque yo creo que esta victoria de Chávez realmente va a fortalecer el proceso independientemente de Chávez. Yo, si me dejas decir una cosa, quería añadir que lo que me parecería un error sería tratar de hacer un chavismo sin Chávez. Es decir, lo que hay que hacer es una continuación y un blindaje de la revolución que tenga en cuenta Chávez,
pero que sea capaz de seguir funcionando sin él para hacerlo todavía mejor, ¿no? Única cosa, el tema de la enfermedad, que ha sido uno de los grandes secretos de Estado, porque no se sabe ni en qué parte del cuerpo ha tenido, se sabe más o menos, pero no se sabe exactamente qué cáncer ha tenido, ni la situación real. Lo que sí genera son unos escenarios de incertidumbre que la oposición ha aprovechado mucho durante las elecciones para plantear que el presidente no va a durar. De hecho, hay que leer estas elecciones en un continuo, porque son las elecciones este domingo, pero después vienen las elecciones a gobernadores, que son en abril, y después en diciembre vendrían las elecciones municipales. Uno de los escenarios que ha manejado la oposición es que, bueno, está claro que va a ganar Chávez el 7 de octubre, pero después las elecciones de segundo nivel a gobernadores y municipales, la cosa está más complicada para el chavismo, porque la población vota a Chávez, pero no a buena parte de los cuadros intermedios y sobre todo de los gobernadores. Entonces, uno de los escenarios que se manejaría es dentro de unos meses, dentro de un tiempo, Chávez tendría que desaparecer del poder, no podría mantenerse físicamente. En ese sentido, si es antes de la mitad del fin de su mandato, se tendría que volver a convocar elecciones presidenciales y en ese caso sí que la oposición aspiraría a ganar. Y en ese sentido, las elecciones a gobernaciones generarían un escenario donde se podría visualizar un equilibrio de fuerzas, ya que la oposición gobierna a los estados más poblados y de más peso demográfico e industrial y económico, aspira a ganar en más estados. Eso significaría que podrían decir, nosotros tenemos la mitad del país al menos, y los votos nos lo dan, así que vamos a optar a unas presidenciales cara a cara, sin tener que enfrentar a Chávez, porque hasta julio, por lo menos, la oposición en sus cenáculos reconocía que él estaba bien vivo y que era un monstruo político que no eran capaces de tumbar. Y el candidato que tiene la oposición ahora mismo, al menos que lo hayan recauchutado en 2 meses, y no ha sido así, no le llega políticamente a la altura, ¿no? En el sentido de... Hay una actitud miserable por parte de la oposición en Venezuela, que la resumía Oppenheimer, el columnista del Nuevo Herald en Miami y del País en Madrid, donde venía a decir más o menos, ya que no podemos ganar a Chávez, vamos a quedar bien en estas elecciones, que se muera y después ganaremos a su sucesor. Bueno, tenemos que pasar a otro vídeo. Se está hablando de la oposición, una oposición que es cierto que se ha presentado más unida que nunca. No parece tampoco que, como viene siendo tradicional en Venezuela, sea una versión venezolana del mexicano ejército de Pancho Villa y que, bueno, que está consiguiendo movilizar a capas sociales venezolanas, pues parece que bastante amplias a la luz de los actos que se están celebrando. Vamos a ver algunos de los actos de Capriles Rodonsky, creo que fue en Caracas. Cierre de campaña del aspirante a la presidencia venezolana Enrique Capriles. El opositor y principal rival de Chávez en las elecciones del próximo domingo ha recorrido más de 2.700 kilómetros en esta última jornada, desde la capital Caracas a Mérida en los Andes venezolanos, para terminar el día con un mitin en la nororiental Barcelona, en el Caribe. Capriles, abogado de 40 años, ha conseguido concentrar a toda la oposición bajo su bandera por primera vez en Venezuela. Entre sus seguidores hay confianza en la victoria. Ganamos sobrado. En todos los eventos que yo he ido, aquí en Anzoátegui, demasiada gente. Porque aquí no hay seguridad en el pueblo. Chávez nos promete y nos promete. Señor, mira cómo está la ciudad, ve cómo están las calles, rotas. Y lo que se ha visto en las últimas semanas con Capriles y con las manifestaciones de calle que ha hecho la gente, pues me hace pensar que la cosa está mucho más pareja de lo que las encuestas dicen y que es muy posible que Capriles gane la presidencia. Cerca de 19 millones de venezolanos están convocados a las urnas el próximo 7 de octubre para elegir al presidente del periodo 2013-2019 entre 6 candidatos que encabezan Chávez y Capriles. Bueno, compartís la idea de que esta vez parece que la oposición va mucho más en serio que en otras ocasiones, que está refinando, digamos, la herramienta para tratar de derribar al chavismo. ¿Tiene posibilidades reales? Bueno, habéis dicho que esto no deja de ser más que un ensayo, ¿no?, para un post-Chávez, ¿no?, que puedan recuperar
el poder. ¿Cómo veis la alternativa de la oposición? Bueno, yo matizaría un poquito esto de las movilizaciones, porque no hay que olvidar que la oposición siempre se ha manejado en torno a un 30% de los, digamos, del cuerpo electoral que vota, efectivamente, es decir, estoy descartando la abstención. Es cierto que en los últimos procesos electorales se han ido equiparando las fuerzas a nivel, el número de votos. Por ejemplo, en las elecciones a la Asamblea Nacional, que fueron en el 2010, la oposición, digamos, no la oposición, lo que sería el voto contra Chávez, que no el voto opositor, sacó 400.000 votos más a nivel, el conjunto de los votos. Aún así, el chavismo sacó mayoría a nivel de diputados, ¿no?, por el reparto de las áreas electorales. En el 2009, en el referéndum en las elecciones para aprobar si se cambiaba la Constitución para que Chávez se pudiera presentar una cuarta vez, volvió a ganar el chavismo. El problema es que para poder comparar si hay votos o no, se tienen que comparar las elecciones presidenciales, porque es muy diferente cuando se juega la figura directamente de Chávez, cuando no. La oposición, en este caso, ha cambiado radicalmente el estilo electoral que tenía hasta ahora. Hasta ahora era una confrontación diciendo nosotros vamos a barrer y hacer tabula rasa con toda la propuesta chavista, y el candidato que está ahora, lo que es su programa electoral es, bueno, su discurso electoral, que no es su programa, es yo voy a hacer lo mismo que en Chávez, pero mejor que Chávez y sin Chávez. Es decir, va a ser lo mismo, voy a mantener las políticas sociales, el esfuerzo en educación, sanidad, prometo todo lo que promete Chávez, pero es más bonito, soy más joven y además soy diferente en el estilo a Chávez. Pero la diferencia es en las figuras del candidato. El candidato opositor corre la maratón, tiene 40 años, nunca ha perdido ninguna elección. Chávez tiene 58, tiene un cáncer, ha perdido una elección, o dos, si se incluye el referéndum constitucional. Entonces, que vaya a ganar, no lo sé. Es la guerra de encuestas, es una cosa que depende mucho de del último día. Para fijarse unas elecciones tan reñidas, yo creo que lo mejor es mirar las encuestas de hace 6 meses, antes de que empezara realmente, empezó la campaña electoral, cuando la oposición se lanzó ya su campaña electoral, que ha hecho la campaña más larga de su historia, pero aún así, en ese momento, ganaba Chávez claramente. El escenario que se está dando ahora es que la distancia entre uno y otro resultado, si no es apabullante como fue en el 2006, que Chávez ganó por el 63% de los votos, la oposición lo que está apostando es a decir no vamos a reconocer los resultados. Si el resultado, en la diferencia entre los resultados de Chávez y del candidato opositor no es apabullante, lo que plantean es aquí ha habido fraude y no reconocemos los resultados, y volver a la estrategia de la tensión y a la ingobernabilidad. Si es apabullante también. Si es apabullante lo van a tener más complicado para poder mantenerlo. Dirán que el fraude es evidente, claro. Si es por poca diferencia dirán que mucho más claro, da lo mismo, es decir, el resultado... Hay un elemento que le ha dado que es importante, que es el tema del cambio del discurso del grupo de Capriles, de hacerlo más cercano al pueblo, es decir, y eso es un elemento importante de la cimentación del proyecto bolivariano en la sociedad venezolana. Hay que tener en cuenta, no lo sabemos todos, que el 20% de los medios de comunicación son del Estado y el resto es privado, con lo cual las condiciones para un debate electoral es decir, para una lucha electoral son complicados para el propio Chávez. Sin embargo, en la propia sociedad venezolana hay reconocimiento de los resultados, y él lo decía indirectamente cuando hablaba de que Capriles y su equipo electoral acercaban su discurso a lo que Chávez ha materializado en los últimos 13 años, y eso es importante tener en cuenta. Y yo creo que insiste mucho, ¿no?, en plantear a Capriles como un candidato socialdemócrata. Sí, una especie de clase media intentan plantear, pero sí. Yo entiendo que es solo de boquilla. Mira, en el tema electoral, sí quería matizar algo. Hay varios niveles, como ha comentado el compañero. Efectivamente, las gobernaciones, creo que son 23 en el Estado de la República Bolivariana. En su momento Chávez ganó 21, ha ido perdiendo, de hecho 4 de los estados que deciden, más Aragua y Carabobo, ya parece que se inclinan por Capriles. Pero no olvidemos también el poder municipal. Es decir, lo que es el poder municipal, el 95%
está en manos y se inclina por el Partido Socialista Unificado de Venezuela y por la coalición de Chávez. Y otro aspecto que me parece fundamental